en C5N. Imágenes de nuestro helicóptero. Situación de tensión en la Villa Zabaleta. Contexto: 2 policías federales de civil circulaban por la avenida Iriarte. Volvían del hospital Churruca. Fueron asaltados en la modalidad pirañas. Delincuentes que aprovecharon la detención del auto en un semáforo abordaron a estos federales. Los federales resistieron el intento de robo. Hubo un tiroteo. Como consecuencia de los disparos, 2 delincuentes terminaron heridos, pero la historia no terminó ahí y por eso el despliegue policial que estamos viendo, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Descentralizada de Pompeya, fíjense la cantidad y el trayecto de toda esta historia, más de 100 metros, calles cortadas, integrante de la Prefectura, de la Policía Federal, decía que después del episodio, habitantes de la Villa Zabaleta atacaron con piedras al personal policial que estaba en el lugar. Hubo rebelión. Si no veo mal, Guille, sí. Hay un auto, está prendido fuego, ¿no? Vení, vamos. ¿O estoy viendo mal? Vení al monitor grande y vamos viendo bien desde acá, vení. Tenemos un auto prendido fuego. Esto sería lo que pasó después. El hecho en sí arranca con los 2 federales. Sí, acá está, mirá. Ahí auto prendido fuego, acá claramente. Está prendido fuego el auto. Los 2 federales que venían del hospital Churruca y que en ese contexto fueron abordados. Ahí vemos el auto prendido fuego. Lo están viendo ustedes igual. Ahí lo tenemos en imagen. Bien, en ese contexto, cuando los policías venían del Churruca en un auto particular y de civil, fueron interceptados por delincuentes armados que les querían robar en la modalidad piraña, que es esta modalidad de agarrar un auto que está estacionado, se te tiran encima y te empiezan a despojar, claro, de las pertenencias. Tal como sucede en las playas de Brasil. En ese contexto, los federales resisten, disparan. Miren la cantidad de patrulleros rodeando la zona. Los federales disparan. Hay 2 delincuentes heridos, pero todo se complica después. Me contaban hoy desde la Federal que es una práctica cotidiana, que algunos delincuentes se encargan del robo en la modalidad piraña y después tienen armado un sistema por el cual gente del mismo asentamiento se pliega para buscar la impunidad y evitar la detención y rescatar a sus compañeros heridos. Imágenes impresionantes en vivo desde nuestro helicóptero y en el lugar trabaja Yanina Álvarez. Bueno, tal cual lo que relataban ustedes. Chicos, esto ocurrió hace 2 horas aproximadamente, cuando una camioneta utilitaria de la Policía Federal prestaba servicio de civil con un efectivo de civil. Al menos 2 delincuentes que viven dentro de la villa intentaron asaltarla. Quien conducía la camioneta repele esta actitud también con disparos. Se produce un enfrentamiento. Como consecuencia, uno de los delincuentes muere, el otro fue trasladado en grave estado del hospital Pena. E inmediatamente los familiares de estos delincuentes incendian la camioneta utilitaria de la Policía Federal que no tenía ningún tipo de inscripción. Ahí fue el momento de mayor tensión en la villa. Ahora el operativo es muy intenso porque no fueron detenidas las más personas que incendiaron este vehículo. Sí, Mauro, te escucho. A vos te confirman entonces un delincuente muerto. Es un dato que aporta Yanina Álvarez desde el lugar. Es impresionante el despliegue policial, fíjense, patrullero de la Federal, la Prefectura y gran dato que aporta Yanina, la camioneta prendida a fuego es la camioneta en la que circulaban los 2 federales. Exactamente, es una camioneta utilitario que, bueno, la verdad que por el estado en el que está trabajando Prefectura sobre la camioneta, sí, obviamente porque ya la Policía Federal es parte, ¿no? Entonces en una causa la tiene que investigar la Prefectura y porque aparte es zona de presencia de Prefectura, la zona de la Villa Zabaleta. Claro, porque es Rivera. No pueden determinar y no me pudieron confirmar en off tampoco los efectivos de la Prefectura si tenía inscripción la camioneta. Los daños me fueron parece que totales, no. Ustedes lo ven claro. Pero eran, los efectivos no estaban uniformados, eran de civil, por lo que se supone que la camioneta también era de servicio de inteligencia, que no tenía ningún tipo de inscripción y intentaron hacer un asalto al voleo como es habitual en esta villa.
Un dato Sí. que te aporto, vamos a ver si con el helicóptero podemos volver a la imagen de la camioneta prendida a fuego. Le pedimos por favor a Yo nuestros estoy ubicada a compañeros. 300 metros, estuve recién ahí donde está la camioneta incendiada que está siendo peritada por la prefectura y la misma gente de prefectura decía de que estas personas, las que incendiaron la camioneta, Sí. no fueron detenidas. Claro, se Entonces refugiaron ese en el es el riesgo barrio. y por eso el despliegue, exactamente, por eso el despliegue de Prefectura Naval Argentina y de Policía Federal para dar también con estas personas que provocaron estos gravísimos Claro. incidentes y bueno, porque recordemos que los dos que primero se acercan y que intentan asaltar, bueno, uno está internado en el Claro. Hospital Pena en grave Entendemos, estado. Igualmente, entonces, entendemos que el oficialmente incendio- nadie dio ningún tipo de dato. Estamos aguardando la llegada Janina. de un comisario de la Federal que está ubicado aquí, a donde estamos nosotros, a unas 10 cuadras. El incendio se produce entonces, entiendo, En el pozo. por un ataque posterior de Para otras personas que rescatar- se suman Exactamente, esa a es la versión. situación. Y de hecho nosotros arrancamos con una alerta mucho más temprano con este tema. Fíjense la imagen de la camioneta Acá desde está, el mirá. aire. Es impresionante. Vamos a repetir un dato, Janina, que te aporto. Los policías venían desde el hospital Churruca en una tarea rutinaria, si se quiere la expresión. Estaban de civil y en ese contexto fueron abordados en la modalidad piraña. ¿Se acuerdan lo que es la modalidad piraña? Que hemos mostrado infinidad de veces. Sí, Vos se te parás con vienen el auto un en montón semáforo. juntos, te abren todas las puertas, te sacan todo lo que tenés Exactamente, en 2 minutos. esa es la modalidad. En ese contexto, los federales se identifican como tales, empiezan los disparos de arma de fuego. Ahí nos confirma Janina la muerte de uno de los asaltantes, otro con heridas graves en el Pena. Pero lo que después pasa es esto que estamos viendo ahora. Y me contaban, insisto con esto, es una práctica habitual. Hay como distintos roles. Están los que salen a robar de la villa hacia la avenida Iriarte, donde está trabajando Janina. Y después hay un grupo que de manera escalonada y planificada se encargan de evitar que se lleven detenidos a los delincuentes e irrumpan y que la policía no pueda terminar con su tarea. En ese contexto prendieron fuego la camioneta que estamos viendo en imagen. Seguramente ahora vamos a tener otra imagen ya cuando lleguen. Estamos viendo la camioneta de la policía científica desplegada, la unidad criminalística, como contaba Janina. Me tocó ir muchas veces Mirá. por esa avenida, les cuento, la transité muchísimo tiempo En viviendo en la Barracas. provincia de Buenos Aires, en Loma de Zamora. Es una avenida que me llamó siempre la atención y les cuento un dato y la gente que conoce la zona lo puede documentar y si no, aquellos que no conocen, ¿no? Yo siempre dije cuando pasé por ahí, está repleto de zombies. ¿Qué quiero decir con zombies? Gente que está totalmente Mucho pasada Paco. de Eso Paco te iba a decir. y que no distingue absolutamente nada. Hace un mes nada más, varios diarios publicaron distintas investigaciones que tienen que ver con distintas bandas narcos que intentan dominar el asentamiento. Hace un mes nada más esto, ¿eh? Y por eso por lo menos 3 juzgados federales Sí. se habían internado en la villa para tratar de determinar quiénes eran o al menos identificarlos porque se contabilizaba por lo menos una persona muerta por semana por la guerra narco dentro de la villa. La imagen del helicóptero no solamente nos permite ver el auto incendiado, la camioneta en la que viajaban los policías, sino también distinguir el tamaño que ha ido ganando lentamente la Zabaleta hasta transformarse en sí misma en una ciudad. En una ciudad. En una ciudad. Y la situación también, estamos viendo la consecuencia, pero es 50.000 posible personas habitan. de imaginarse lo que fue, ¿no? 50.000 personas habitan en la Un Zabaleta. grupo de personas prendiendo fuego una camioneta. Sí. 50.000 personas. Un montón de gente, sí. Un dato más para sumar, sí. Dale. que estaba acá chequeando con la compu. Para destacar, la camioneta es particular, o sea, me refiero, no tiene inscripción de la policía. Y vamos a repetir la secuencia. Ellos venían circulando y en ese contexto son abordados, resisten a los tiros y después se produce el desbande que termina con lo que sería, y esto no es la primera vez que pasa, ¿saben cuál es la diferencia? Que lo estamos viendo casi por primera vez, lo que es la reacción increíble para rescatar a los heridos en combate, lo tenemos que decir así, que termina con esta camioneta prendida a fuego. Estamos viendo una imagen impecable con el helicóptero S-5N. Es una zona combinada con Prefectura Naval. De hecho, los integrantes de la Prefectura paran ahí. Y les contaba esto de los zombies, ¿no? El peligro cuando va circulando de gente que está a veces pasada por el Paco y no sabe ni siquiera qué está haciendo. Y por otro lado, quiero destacar, hay mucha gente que trabaja en la Zabaleta tratando de sacar del delito Es lo que te estaba contando. a mucha gente. El padre Pepe, entre ellos. O entre Exacto. ellos. La modalidad es piraña.
rodear un auto y empezar literalmente a vaciar bolsillos y pertenencias de quienes van. En este caso se toparon con 2 federales que salieron ilesos de esta situación. Los disparos efectuados por ellos causaron la muerte de uno de los delincuentes y heridas en otro. Miren este dato. Desde el 2010, el juez Torres tiene al menos 100 operativos montados en ese asentamiento por las casas que son allanadas, a donde se supone que operaban estas bandas narcos, que después de los operativos quedan libres y vuelven a ser ocupadas por los miembros que quedan justamente afuera de estas bandas y vuelven a armar otras. Es decir, una cosa de nunca acabar. Imagínense la cantidad de gente que vive allí, la cantidad de operativos que se han tenido que montar. Ahora habrá una investigación que probablemente lleve, por lo menos a partir de las pericias, la prefectura, Mauro, para determinar si hubo un enfrentamiento o si directamente se disparó de un solo lado, que pudo haber generado también la reacción de ese grupo de personas que después prendió fuego a la camioneta. ¿Sabes qué pasa, muy Favale? Difícil de probar. Está bien, Favale, pero en realidad, a ver, acá hay una acción que quiero destacar. Los policías venían trasladando insumos del hospital Churruca con destino a otra dependencia policial, de civil, y fueron víctimas de un asalto modalidad piraña. Y más allá de lo que van a determinar, más allá de lo que van a determinar los peritajes y la Gendarmería Nacional, que seguramente, o la prefectura, que son los que hacen los peritajes cuando hay una fuerza de seguridad implicada en un enfrentamiento, se llama acordada 1390, que determina que las pericias o peritajes, mejor dicho, los hace una fuerza ajena a la que participa en el enfrentamiento. Hay una evidencia a la vista. Esa camioneta está prendida a fuego, destrozada, como parte de este plan, insisto, que según fuentes de la policía con las que pude hablar, es una práctica metódica. Un grupo te asalta, hacen como una primera zona de ataque, son los que abordan a las víctimas. Y otro grupo está entrenado para el rescate, entrenados para sacar del lugar a los delincuentes heridos y para ganar tiempo en un rescate desesperado de los delincuentes y evitar que se los lleven detenidos. En este caso, no pudieron, prendieron fuego a la camioneta, hubo que convocar refuerzos. Digan que es una zona que hay constante patrullaje de la prefectura y presencia de la prefectura y de la policía en zonas cercanas. De hecho, hay prefectos que paran y están en los controles típicos en esa zona, también cercana a la cancha Huracán, un poco más atrás. Pero, en definitiva, lo que estamos viendo ahora es la tarea desplegada por la prefectura, tratando ahora de contener la situación. Vamos a ver si en un rato nos podemos mover con el móvil buscando esa zona, y donde seguramente hay testimonios que nos va a traer Janina Álvarez en minutos. Vemos que se retira, o por lo menos cambia de posición, la unidad criminalística móvil. Estamos viendo el final. El final es la camioneta quemada. Ahora traten ustedes de ubicarse en el lugar que nosotros les estamos mostrando desde el aire, para que ustedes tengan la dimensión que lo que se vivió hace un rato nada más ahí es como algo que solamente se ve en las películas de acción. Pero en la vida real. Pero en la vida real. Reitero, miren lo que es el lugar. Los policías pasaron por ahí porque venían del Churruca, que es la zona, justamente es la zona de Parque de los Patricios, y estaban en una tarea de trasladar insumos a otra dependencia policial. Los delincuentes los ven de civil, piensan que son civiles y por eso se abalanzan sobre ellos aprovechando la detención en un semáforo. Esa es la versión inicial que manejan los investigadores de la Fiscalía Descentralizada de Pompeya. En ese contexto los abordan. Estamos viendo con un paneo general ahora del helicóptero toda la secuencia donde están los distintos puntos de pericia. Y el abordaje termina a los tiros. Los policías resisten el robo a los tiros. Ahí estamos viendo la cantidad de móviles que fueron desplazados. Muchos, y sobre todo de prefectura y también de la federal. Creo que es jurisdicción de comisaría 34, si no me falla la memoria. Por lo menos vemos 3 patrulleros ahí en una esquina. Insisto, me tocó mucho tiempo atravesar la zona cuando vivía en zona sur de Gran Buenos Aires, y desde Constitución atravesaba ese camino y siempre me llamó la atención la cantidad de zombies que daban vueltas por el lugar, afectados, dañados por el consumo de Paco, y Melina contaba muy bien los datos de las investigaciones hechas por la Justicia Federal sobre bandas narcos que operan ahí, que le pagan y que le pagan a sus integrantes, consumidores con droga, alimentando un sistema perverso y cruel de consumo,
adicción-posible muerte. Muchas veces estuve de noche en esa zona haciendo informes y esto es completamente así. Se ve gente en un estado muy difícil de describir. Acaba de escribir José, que me dice que hay gente, amigos de las víctimas, dando vueltas alrededor del Hospital Pena, ahora mismo. Bueno, y también describe que él vivía frente al barrio Espora y que por suerte se mudó porque dice que se había vuelto muy difícil vivir en la zona justamente por lo que estás describiendo, Mauro. Sí, me aportan que los delincuentes son mayores de edad, los dos, mayores de edad. Reiterar que esto, como contaba Janina, vamos a estar ahora con testimonios en un ratito que se están dando en uno de los puntos de control. Esto arranca cuando estos policías fueron asaltados, estando de civil en la camioneta, y en ese contexto los abordan en la modalidad piraña. Ahí se resisten y empiezan los disparos de armas de fuego que terminan con este final que estamos viendo. Gracias al helicóptero, primero en C5N, las imágenes que muestran el desarrollo. Hace muy poco hubo un allanamiento que estuvimos en vivo, estuvo el secretario de Seguridad Berni en el lugar, con una banda narco que operaba. El tema de las bandas narcos es que en realidad también tenés vinculado al narcotráfico, de repente te aparecen descolgados soldaditos de esas bandas narcos que al mismo tiempo son consumidores que tal vez bajo efectos del Paco salen a robar 2 pesos para seguir en el consumo, ¿no? Mira, acá me cuentan en Twitter que hace unos días, dice, fue a acompañar a una persona en auto hasta un lugar cercano ahí, se quedó dormido arriba del auto y vino una chica y le golpeó el vidrio y le dijo, ¿vos sabés dónde estás? Bueno, no te duermas acá, andate rápido. Tuvo suerte. Por eso insisto, hace poco me escribió un docente que trabaja en la Villa Zabaleta, que de hecho tiene un taller de cine, y me decía, mirá, no todo el mundo en la villa se dedica a robar y a chorear, hay de todo, hay gente que quiere salir. El gran problema es el Paco. Es verdad. Y esto es lo que estamos mostrando ahora, tal vez, no lo sabemos, una resultante de esto. Lo concreto es que el enfrentamiento terminó con un delincuente muerto, nos contaba Janina, otro herido grave. Ahora hay movimientos en el Hospital Pena, seguramente de familiares y conocidos de la persona que está herida y también del fallecido. Minuto a minuto, la investigación que encabeza los fiscales Jiménez y Munilla Lacasa. Son fiscales especializados justamente, fíjense, como la zona sur de la capital tiene lugares conflictivos, como también la norte, pero en la sur se destaca, por ejemplo, esta villa. Hay una fiscalía especial creada para la región, hace varios años que trabaja en toda la conflictividad de la zona Pompeya. Y son los fiscales que están ahora a cargo de esta pesquisa, tratando de establecer con certidumbre qué fue lo que pasó. Pero hasta ahora parece ser claro el escenario, con un asalto que sufren los federales, con la resistencia a los tiros y con el POS. El POS es lo que estamos viendo ahora. Las imágenes fuertes de cómo cuando había terminado el enfrentamiento fueron a la carga los compañeros y allegados a los delincuentes a rescatarlos para evitar que se hagan las pericias. Y ahí hubo momentos de tensión absoluta. ¿Viste el tamaño de la Zabaleta ahora? Enorme. Ahí estamos viendo movimientos, a ver. Sí, hay un grupo de personas, sí. Estamos viendo movimientos. Ahí a un costado con el helicóptero. Los están tratando de pasar hacia el otro lado de una cinta que hay, que debe ser el lugar para preservar el lugar también donde se debe la parte haber más fea del episodio, ¿no? No, imagino también que debe haber allegados a los delincuentes que deben querer contar su historia, su versión de los hechos, tratando de desplegarse por el interior de los pasillos. Pero lo concreto es que hasta ahora la versión oficial es la que estamos contando, no conocemos el otro relato de esta historia. Impacta la imagen, el movimiento. Más prefectos que llegan, más integrantes de prefectura que van llegando al lugar. ¿Vos te das cuenta de una cosa? Y se van sumando y se van metiendo en los pasillos. Ahora vemos, a ver. La camioneta está en el medio de la calle. Sí, señor. Pero en el medio, ¿eh? Es que ahí fue el abordaje. Tal vez un poco antes, me dicen a la altura de un semáforo, tal vez los abordaron, se tirotearon, siguieron, y cuando hubo un final donde detectaron que había personas baleadas, ahí vino el descontrol de la gente del interior del asentamiento. Estamos viendo más movimientos en esa casa, en los pasillos. No sabemos si es un movimiento de la prefectura. Está tratando de encintar la zona, claro, y fue desalojando la gente, ¿ves? Que fue metiéndose por ese pasillo hacia adentro. Están vallando, fíjate. ¿Ves?
es para tratar de alejar y que no se vuelvan a agrupar personas en el lugar para que no se produzca ningún episodio que haya que lamentar como el que ya pasó. Sí. Estamos hablando de un muerto, de un herido grave y de una verdadera rebelión que se dio después, que terminó con el incendio del auto en el que viajaban 2 policías que estaban llevando insumos, Sí. de un auto particular sin uniforme y que fueron abordados, según nos están contando algunos testigos,